Riesgos al invertir en certificados de depósito a plazo fijo en bancos y cooperativas en Ecuador. Cuando hablamos de riesgos en bancos y cooperativas, es innegable que nos acordemos justamente de 1999 y 2000, el feriado bancario y la dolarización, que suele ser una de las quejas constantes de muchísimos suscriptores, seguidores que siguen el canal, cuando yo les recomiendo que vayan a una cooperativa y pongan su dinero a plazo fijo, que algo que pasó hace aproximadamente 25 años todavía está tan latente en la memoria de nosotros, de nuestros padres, que tenemos esa aversión realmente a invertir. Pero realmente la situación no es la misma, ya que si bien el feriado bancario se dio por muchísimos objetivos, no fue un momento nada más, sino que fue decisiones de varios gobiernos paulatinas que fueron cambiando el escenario y por supuesto la viveza criolla de los directores de los bancos. Pero eso también produjo que desde hace 25 años los bancos hoy en día estén súper controlados, estén muy regulados acá en nuestro país y sean opciones seguras tanto los bancos como las cooperativas. Pero realmente sí existe riesgo, porque no existe la inversión sin riesgo, no existe la inversión 100% segura. Aunque sea un 1% de riesgo, un 0.1% de riesgo existe. El primer riesgo que existe al invertir en certificados de depósito a plazo fijo en bancos y cooperativas en Ecuador es el riesgo de liquidez. Eso significa que cuando nosotros colocamos dinero en una cooperativa, en un banco y nos dice, ¿sabe qué? Le voy a dar al 10, al 12% si me coloca esta cantidad de X dinero en un año. Nosotros tenemos solamente un depósito de compromiso que nosotros vamos a tener al firmarlo, un compromiso con el banco, la cooperativa, de que nos va a devolver. Pero si el banco no tiene suficiente liquidez, si la cooperativa no tiene suficiente liquidez para poder otorgarnos ese dinero una vez cumplido el plazo, pues realmente vamos a tener esa inversión en problemas. Pero, ¿qué tan probable es que en Ecuador un banco tenga problemas de liquidez? Primero, todos los bancos tienen que tener una cierta cantidad depositada en el Banco Central de sus fondos que tengan declarados, de sus cuentas de ahorristas. Tienen que tenerlos ahí en el Banco Central. El Banco Central actuará como guardián justamente de esos fondos, de esas cuentas, y en cualquier situación de que estos bancos tengan problemas de liquidez, podrán acceder a esas cuentas para solventarlo. Si es que las cuentas que tiene el Banco Central para la liquidez dependerá de cuántos acreedores tenga el banco, es decir, de cuántas personas tengan ahí sus certificados de depósito a plazo fijo. Pero también tenemos otra protección adicional que se llama el COSEDE, que es el seguro de depósitos de nuestro país. Justamente a raíz del feriado bancario se empezaron a crear instrumentos que protejan a los ahorristas, a los dueños de las cuentas corrientes y por supuesto también a quienes tienen certificados de depósito a plazo fijo en Ecuador. El COSEDE es un seguro que actúa dependiendo del segmento de la cooperativa que tiene y también en todos los bancos. Dependiendo del banco y de la cooperativa, del segmento al cual se enfoque, va a tener ciertos máximos. Eso quiere decir que los depósitos en cuentas de ahorros, en cuentas corrientes y también los certificados de depósito a plazo fijo están protegidos hasta el valor de $32,000. Así que si en el caso de que un banco o una cooperativa llegase a quebrar, sí va a poder tener esa respuesta desde el COSEDE. Te dejo más información en el enlace del COSEDE y también de las regulaciones de los bancos. Pero sumado a que realmente los bancos están súper controlados y tienen fondos que garantizan su liquidez en el Banco Central y el seguro, es muy complicado que estas entidades tengan faltas de liquidez. Sin embargo, es otro tema con las cooperativas, también tienen un mayor riesgo. Y en este caso, siempre te recomiendo que evalúes al segmento al que pertenece. Te dejo información del listado del segmento 1, 2, 3, 4 que tienen las diferentes cooperativas y cuáles tienen en ese momento y están catalogadas. Esto porque justamente el segmento al que pertenecen, cuáles son los capitales y cuáles son los bienes y patrimoniales que tienen y que en caso de algún cierre o quiebra, ellos tienen que responder a sus acreedores, a sus socios también, como bancos y cooperativas, con esos bienes y con esa liquidez.
Ahora, si llegara el caso de intervenciones, de liquidaciones de todo esto de las cooperativas y debe cerrarse y te tienen que devolver ese dinero y activarse justamente estos seguros, no es inmediato. Si hay un proceso que se debe seguir, que se debe presentar, que se debe dar justamente con la empresa que se encargue o la entidad que se encargue de la liquidación. Pero ¿qué tan probable es que esto ocurra? Sobre todo si tú inviertes en bancos y cooperativas grandes, que tengan presencia en el territorio nacional, que tengan mucha historia y que tengan justamente también bastante trayecto y muchos años de haber estado aquí y mucho control del mercado financiero, es muy complicado que una situación ocurra. Para poder evaluar también es importante buscar la calificación que tenga el banco, que se realiza a través de auditorías internacionales y financieras, que te dan, por ejemplo, estas calificaciones A+, A-, AAA-, triple B, mientras sea A y mientras más calificaciones positivas tengas, mientras más se acerque a la parte superior, mucho mejor. La calificación A ya es muy positiva. El segundo riesgo, ya no es un riesgo relacionado a los bancos como tal, sino a la realidad económica nacional, y es un riesgo de la baja de interés. Supongamos que la economía ecuatoriana mejora en los próximos 2 meses. Va a causar que ganes menos si vuelves a reinvertir. Entonces, eso va a hacer que si bajan las tasas de interés de los bancos, no vas a tener el rendimiento esperado. ¿Significa eso que vas a perder tu dinero? No, pero significa que tu dinero puede trabajar mejor en otro instrumento financiero. Para 2024, 2025 y posiblemente incluso inicios de 2026, la situación económica en Ecuador no es tan favorable y la inflación mundial también, que está por el 7% aproximadamente, causa que los bancos no puedan endeudarse en el exterior y les sea más factible ser financiados dentro acá por los ecuatorianos a través de estos certificados. Así que las tasas de interés, por lo menos hasta mediados del próximo año, van a estar bastante atractivas y es buen momento para colocar una inversión en certificados de depósito a plazo fijo. El segundo factor es el riesgo de inflación. Si la inflación supera, en este caso, la tasa de interés ofrecida por el banco, invertir en un certificado de depósito a plazo fijo no va a tener mucho sentido, porque tu dinero perderá capacidad adquisitiva. Esto pasa mayormente en países con una inflación bastante variable, como por ejemplo Argentina o Venezuela. El riesgo de invertir ahí en renta fija en instituciones financieras era mucho más alto, justamente por la política monetaria que se maneja desde estos gobiernos. Sin embargo, en Ecuador debes recordar que a causa justamente del ya mencionado feriado bancario y el deterioro total de la economía en los inicios del siglo XXI, nosotros usamos ya el dólar como moneda, el dólar de los Estados Unidos. Ya no usamos el sucre, que era nuestra moneda oficial nacional por los problemas de inflación que registraba. Ahora nosotros estamos sujetos a la inflación del dólar y justamente también a la inflación interna. Si bien en Ecuador se pronostica que debido a situaciones del aumento en el precio de los combustibles debido a la eliminación del subsidio, del aumento del impuesto al valor agregado que pasó al 15% con la variabilidad hasta el 13%, la inflación sí va a subir, pero la inflación no se pronostica que sea mayor al 4%, que sí va a hacer que la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos disminuya. Sin embargo, si tienes inversiones de entre el 8, del 7% en promedio como mínimo, sigue siendo todavía rentable. La mejor forma de protegerte de la inflación es buscar una inversión que tenga un rendimiento más alto que la inflación misma. Y en Ecuador, al menos desde que tenemos el dólar como moneda nacional, siempre ha sido una inflación relativamente baja. Y por supuesto, también existe el riesgo de quiebra. Existe el riesgo de que el banco de la cooperativa esté escondiendo, porque lamentablemente la corrupción no solo se encuentra en los entornos públicos, sino también en los entornos privados, y terminen cerrando el banco, la cooperativa. En bancos, aproximadamente, si no estoy mal, desde el 2014 con el Banco Sudamericano, no se han vuelto a cerrar o intervenir bancos en el ámbito nacional. Sin embargo, en las cooperativas sí han existido varias intervenciones e incluso se han dado liquidaciones con muchísimas cooperativas de un segmento muy chiquito, muchas cooperativas rurales, muchas experiencias de usuarios, por ejemplo, de Loja, de Cuenca, de Machala, principalmente en el sur del Ecuador, me han comentado que algunas cooperativas han cerrado, han dado el quiebre y no pueden acceder justamente a los depósitos, al plazo fijo y todo esto.
incluso con el seguro, porque los papeles, la liquidación es muy compleja. Así que lo mejor es siempre hacer una evaluación adecuada de dónde vamos a invertir. ¿Dónde invertimos? Seguramente me vas a preguntar, ¿cuál es el mejor banco? ¿Cuál es la mejor cooperativa para invertir? Siempre tengamos en cuenta que una cooperativa nos va a dar un rendimiento más alto que un banco. Por seguridad, yo recomendaría ir a un banco. Si quieres tomar un riesgo un poquito, pero levemente mayor, con una compensación significativa, pues nos dirigimos a una cooperativa. ¿Cuáles cooperativas, cuáles bancos? Como te comenté, los que tengan en territorio nacional una operación mucho mayor o que por lo menos sea regional, que tengan más de 2, 3, 4 provincias sedes y estén trabajando muchísimo con la economía popular y solidaria. Hoy en día ya muchas cooperativas son bancos prácticamente por el nivel de transacciones que tienen y que han crecido muchísimo, pero por su enfoque a la economía popular y solidaria siguen siendo catalogadas como cooperativas. Así que invertir en un certificado de depósito a plazo fijo en Ecuador es un riesgo relativamente bajo, con condiciones bastante buenas, bastante aceptables en estos últimos años, justamente por la situación económica del país y las decisiones políticas también que existen en el mismo. Así que realmente invertir en un certificado de depósito a plazo fijo es una muy buena idea, sobre todo si no tienes mucho conocimiento de inversiones. Es una de las mejores inversiones que vas a poder realizar y en Ecuador tiene una muy buena rentabilidad. Incluso hay gente que busca desde el exterior traer acá porque imagínate, 8, 9, 10% en un año prácticamente asegurado por todo el control y las protecciones que tiene es muy atractivo. Ni en Estados Unidos existen herramientas de inversión así. Pero ¿qué otros riesgos crees que puedan existir al invertir en certificados de depósito a plazo fijo? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima, que la pases bien.